Con la conducción de Abel Cornejo y la compañía de quien les habla, Nancy Nicolini, aquí comienza Güemes ante la historia. Programa destinado a propagar la gesta del gran héroe nacional argentino. Güemes ante la historia. Con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Salta, la Academia Güemesiana de Salta, Biblioteca Dr. Atilio Cornejo y LRA 4, Radio Nacional Salta. Güemes ante la historia. Buenas noches, Salta. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, querido doctor. Buenas noches, Salta. Programa número 13. A mí ese número siempre me ha traído suerte, ¿no? El número de la suerte. Yo nací un viernes 13, así que... Bueno, entonces con mucho mayor razón. O sea que los viernes 13 también florecen las flores, ¿no? Así sería. Hoy vamos a empezar con esta nueva modalidad que a mí me gusta escucharla recitar con un poema que quiero que diga cómo se llama y que recite las dos cosas. Se llama La invasión de los cuicos. Ajá. Por Abel Cornejo. ¿Le suena? Mire usted, a veces sí, a otras no tanto. A ver qué dice. La invasión de los cuicos. La España del rey Fernando quiere a la patria evitar. No quiere su independencia ni admite su libertad. En Salta está el pueblo en armas, igual que el Alto Perú. Marchando llegan los cuicos en una noche sin luz. Al mando viene Pezuela y una cuantiosa legión. Son soldados adiestrados, han vencido a Napoleón. Segunda invasión a Salta, arrasan tierra feraz. La quebrada de Humahuaca con pasmo los ve pasar. Al redoble de tambores, a paso firme y audaz, se aproxima el enemigo a tomar la capital. Los aguarda Martín Güemes, sabe que debe luchar. El combate es inminente, ninguno debe pasar. La vigilia en tensa calma paraliza la ciudad. Vienen a sitiar a Salta por segunda oportunidad. En el amor y la guerra, la pasión no tiene paz. Mientras avanzan los godos, el fuego se hará vivaz. La guerrilla de los gauchos hace al silencio temblar. Al tronar los guardamontes, de pronto parecen más. Se los priva de recursos, sus ánimos van a quebrar. Ya se van los españoles, a Salta no vencerán. Parece que le ha gustado el poema porque yo sigo insistiendo que es como Gardel cuando cada vez cantaba mejor, cada vez recita mejor. Con eso hacemos el ingreso a la época también y nos volvemos 200 años para atrás, exactamente 204 años atrás. Ya alguna vez contamos acá que cuicos le decían en esta zona, en esta región, a todo aquel que era un extranjero. Entonces, a la historia pasó como la invasión de los cuicos, esta segunda invasión. Recordemos que la primera la había encabezado Pío Tristán en 1812, 1813, y ahora viene Pezuela, que en realidad no iba a ser él el que iba a venir. Tanto Pezuela como la Serna iban a tener otros jefes, pero
finalmente se decide que venga el mariscal Joaquín de la Pezuela, que después va a llegar a ser designado el reemplazante del virrey Fernando de Abascal en el Perú, un militar sumamente experimentado, era superintendente de artillería del Ejército Real del Perú. Y recordemos también hacia 1814, que es cuando Martín Miguel de Güemes hace su bautismo de fuego, primero en La Pedrera, después en el Tuzcal de Velarde, pero acá ya después de estos dos episodios empiezan, como fueron las invasiones a Salta, la guerra de recursos por una parte, pero una serie de episodios que vamos a describir. Esta invasión, este sitio fue un sitio largo, duró 6 meses y 20 días, la invasión de los cuicos. Incluso se había designado a un gobernador, no militar, sino un gobernador político de la ciudad, que era el coronel español Francisco Martínez de Hoz. Ese era el gobernador español designado por Pezuela, que era el jefe militar. Se le atribuye una expresión a Pezuela en esta invasión que para él va a ser, lo va a marcar por el resto de su vida. Pezuela estaba convencido que cuando inicia esta invasión, a través de la quebrada de Humahuaca, por San Salvador de Jujuy, por el Valle de San Pedro, como normalmente se planificaban las invasiones españolas, Pezuela pensaba que podía batirlo fácilmente a Güemes y llegar a Buenos Aires. No habían evaluado todavía, a pesar, porque con Pío Tristán, derrotado en la batalla de Salta, más las capitulaciones que hace con el general Belgrano, en realidad Pezuela viene con el ánimo muy alto porque viene de triunfar en Vilcapugio de Ayuma, nada menos. Entonces él viene con un avance arrollador. Tiene estas dos primeras sorpresas en La Pedrera y en el Tuzcal de Velarde, más allá de los combates que hubieron en Jujuy, pero nosotros siempre nos referimos a lo que sucedió concretamente en estos sitios a Salta. ¿Por qué? Ya vamos a hablar de varios episodios de Güemes en Jujuy, pero en este en particular porque vienen directamente, así como dice la poesía, a tomar la capital, que era la capital de la gobernación-intendencia, ¿no? Todavía no es Güemes gobernador. Acá está amaneciendo el caudillo, ¿no? en su figura. Y lo que Pezuela decía es que a él le dolía que San Martín no salga a encontrarlo, porque San Martín era una figura a la cual ellos respetaban, porque había sido condecorado en el ejército español y había ascendido a coronel en España después de los triunfos en la guerra de la independencia española contra la invasión napoleónica, en las batallas de Arjonilla y Bailén. Entonces, que esté San Martín en Tucumán, de alguna manera, no era un tema menor, ¿no? Y pasa así. Después de estos episodios de la Pedrera, Martínez de Hoz subestima lo que le cuenta Saturnino Castro, que estuvo a punto de ser apresado por el Pachi Gorriti. Entonces sale este gobernador político que tenía Salta, por orden de Pezuela, sale a guerrear un sábado 10 de junio con rumbo al sur. Él pretendía ridiculizar a Saturnino Castro por supuesta inoperancia en la lucha y toma el camino real. El camino real, recordemos que en aquella época iba desde la ciudad de Salta hacia Huachipas, iba por la zona de las Juntas, Vaquería, Pampa Grande, y para desembocar en lo que es actualmente el pueblo del Jardín. Es una ruta que turísticamente algún día se la va a tener que aprovechar porque es de una belleza incomparable, ¿no? Recordamos que en Huachipa son los pagos de don Pedro José Saravia y de Apolinario Saravia, ¿no? Güemes había recibido en auxilio de San Martín 30 dragones, soldados dragones, se llamaban así, a quienes a su vez puso bajo las órdenes de Apolinario Saravia justamente en Huachipas.
También le había impartido la orden de que sacara todo el ganado de Huachipas y lo arriara hasta Riarte en Tucumán para evitar cualquier posibilidad de apropiación y abastecimiento de los españoles. Tal como era su estilo, el caudillo atendía todos los frentes y le encomienda al comandante Pedro José Zavala, uno de los grandes capitanes que tuvo Güemes, que saliera al encuentro de Martínez de Oz, para lo cual comenzaron a observar la marcha desde los cerros del este, a la par que en Sumalao se formó otro grupo de gauchos. Vemos cómo el Valle del Lerma, que a mí me encantaría que se lo recuerden en la historia argentina, así como está el cruce a los Andes, el Valle del Lerma fue teatro de múltiples batallas en la Guerra de la Independencia, ¿no? Mientras los españoles avanzaban por el camino real hacia Sumalao, se cruzaron con un esclavo liberto. Recordemos que por la Asamblea de 1813 se habían liberado a muchos esclavos. La Argentina es de los primeros países de América, por entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, que va a abolir la esclavitud. Él servía a un canónigo que se llamaba José Gabriel Figueroa. Este esclavo liberto era un hombre mayor, solo, indefenso, quien le llevaba hostias y vino mistelas a su antiguo amo para que celebrase misa. Martínez de Oz lo hizo degollar y esparcir sus restos para provocar pavor, pero causa el efecto contrario porque esto enfureció a los gauchos por haber cometido un acto protervo, se decía en aquel entonces. Protervo es de máxima maldad y de inigualable cobardía, ¿no? Esto es una característica que tienen los avances españoles, este tipo de vejaciones, de tortura para causar terror, y Güemes no permitía este tipo de cosas a sus gauchos, pese a que los gauchos siempre estaban casi al límite, como vamos a ver más adelante en la batalla del Puesto de Márquez, por estos oprobios que hacían los españoles para infundir temor. Al atardecer llegan al Carril del Bañado, es decir, el actual pueblo del Carril, y pernoctaron allí. Eran 400 soldados de caballería e infantería bien armados y adiestrados, y estaban acostumbrados a los combates convencionales y francos. Y el domingo 11 de junio, apenas despunte el amanecer, los gauchos atacaron en forma decidida la fuerza de Martínez de Oz. Lucharon toda la mañana con denuedo y alrededor del mediodía los españoles decidieron ingresar a la hacienda del Bañado para refugiarse y almorzar. Sin embargo, las partidas de gaucho al mando de Zavala los hicieron salir raudamente del lugar y retomar el camino real por el Carril. Luego ingresaron a Sumalao, por entonces propiedad de don Calixto Gauna, el Chasqui y la Revolución de Mayo, pero ahora quien los va a atacar fue Luis Burela con fiereza y en forma combinada otro gaucho que es Manuel Gómez. El camino de pronto se ensanchaba, de pronto era estrecho y cubierto de arbustos, lo que los gauchos aprovechaban para hostilizarlos aún más, y la situación comenzó a tornarse inmanejable para los españoles, a quienes por cierto les resultaba inconcebible este modo de combatir. Ya entrada la noche, Zavala ordenó el repliegue de los gauchos. El lunes 12 de junio, otra vez acometieron de las 9 de la mañana cerca del Río Ancho hasta la media tarde, en que luego de sucesivos ataques relámpagos quedaron exhaustos gauchos y españoles. Cuando los realistas reingresaron a la ciudad sitiada, donde empezaron a pasar hambruna, no solo no habían conseguido nada desde el punto de vista militar, sino que tampoco habían obtenido víveres, lo que comenzó a tornar desesperante la situación. Y esto hace que Pezuela empiece a valorar quién era Güemes, quién eran sus gauchos y qué es lo que les esperaba a los realistas en las futuras invasiones. Y Pezuela va a ser muy contundente. Ya cuando veamos la tercera invasión realista Salta, vamos a ver las enormes diferencias estratégicas que hay entre Pezuela y el nuevo jefe, que es el mariscal La Serna, pero Pezuela lo advierte a La Serna de con qué se va a encontrar en Salta cada vez que venga. Ahora yo creo que después de este relato y toda esta balacera que estamos escuchando, es tiempo de música. Algo tierno para amenizar la noche. Amenizar un poco. ¿Qué le parece si escuchamos a Hernán Figueroa Reyes, una canción dedicada al héroe gaucho? A ver.
tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verao con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verao con su gente. Del Alto Perú venían, entraban ya en Humahuaca, y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vámonos otra. Guardamonte al aire serpenteaba las aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Hernán Figueroa Reyes, Samba del Gaucho Guerrero. Allá va Martín con 100 gauchos de fuego. Qué linda samba esta realmente. Y qué lindo escucharlo a Hernán Figueroa Reyes después de tantos años de su muerte, que se ha muerto tan joven. Su voz aparece siempre cada vez más actual, ¿no? Esa voz joven, clara que tenía, y un ídolo de la canción popular argentina, por cierto. Y esta samba, esto forma parte de un disco que grabó Hernán Figueroa sobre Güemes, que se llama Viva Güemes. Grabó varias cosas y esta samba es la más famosa. La grabó Roberto Rimoldi Fraga también, ¿no? Fue un gran propulsor de lo que suceso. Lo que pasa también, esto coincide en la época de la grabación de esta samba con el sesquicentenario de la muerte de Güemes en 1971. Tenemos que volver un poco a la invasión de los cuicos para cerrar este tema, ¿no? Vamos a irnos a la provincia de Jujuy. Cuando se va Pezuela de Salta, decide retirarse, acá va a aparecer en escena uno de los grandes enemigos de Güemes, que era Guillermo Marquiegui, nacido en Jujuy, hijo de padre español, y por haber nacido precisamente en Jujuy era conocedor de la zona donde debía lidiar. Y decide Pezuela que Marquiegui, este error lo van a cometer 2 veces los españoles en dos sucesivas invasiones. Le ordena que fuese hasta Orán y de allí bajase hasta el Río del Valle en Anta. Actualmente el departamento de Anta era la línea de frontera que había con lo que se llamaba el Chaco Gualamba, que era zona virgen y salvaje en aquel momento, ¿no? Entonces, pese al fracaso anterior del propio Marquiegui, a la infausta incursión de Martínez de Oz, por la terquedad de Pezuela no habría en inmediato una acción hacia el sur, pues ante la escasez de recursos era más lógico pensar que se replegasen a Jujuy, donde el asedio era menor y la quebrada de Humahuaca les quedaba expedita para un retroceso programado y sin sobresaltos. Pero imaginar esto era no conocer a Pezuela,
y a su vez era desconocer el genio militar de Güemes, quien adivinó la maniobra. ¿Por qué adivina Güemes la maniobra? No porque fuese adivino, sino que Güemes tenía esta característica que fue muy poco estudiada, además de los ataques súbitos, de la guerra de guerrillas y todo. Cuando pasaban la vanguardia, es decir, la parte delantera de la caballería gaucha, la retaguardia en parte tenía que cubrir los ataques y fortalecer, se iban turnando partidas de 15, 20 a 30 gauchos, unos con otros, en los ataques, pero a su vez mandaba a otros gauchos para cuando fuese la retirada. Güemes tenía una gran confianza, una gran firmeza en sus convicciones. Cuando emprendiesen retirada los españoles, nuevos asedios los fuesen a incomodar todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar. Esa era una consigna, ¿no? Fue así que Marquis parte hacia Jujuy simulando una retirada, y si bien arrolla un escuadrón de gauchos en Yavi el 15 de junio de 1814, y varios habían enfilado en dirección a Orán, donde sometió y aseguró la plaza, decidió bajar al Río del Valle, a donde llega el 18 de junio. Allí capturó correspondencia de los criollos y siguió hasta el paraje de Pitos, próximo a la frontera santiagueña. Como Güemes se había percatado de la maniobra, le pide refuerzo a San Martín, quien le envió 200 soldados. El caudillo fue atacado por Marquis en Anta el 26 de junio y la acción tuvo un resultado incierto. El 29, el jefe realista decide desviarse al oeste por Santa Victoria hacia Jujuy, tomando el camino a la Cuesta Nueva, donde el 4 de junio su vanguardia fue destrozada por Güemes. ¿Qué es lo que hace Güemes? En el paralelo al retroceso de Marquiegui, hay que recordar que en las serranías de Orán, si se cruza Abra del Senta, que está a 4.200 metros de altura y fue continuamente cruzada por criollos y realistas, del otro lado está Humahuaca. Entonces, esto mismo que yo estaba explicando hace rato, cuando se producía el retroceso, los gauchos los esperaron del otro lado. Al mismo tiempo, el comandante Zavala lanzó un ataque sobre la ciudad el 11 de julio con las primeras luces del alba y continuó una estrategia distractiva mostrando varios flancos, pero el de mayor capacidad de combate lo forma en Lomas de Medeiros, descendiendo de este a oeste por la antigua calle del Comercio, actual calle Caseros. Habían quedado las últimas partidas españolas que terminaban las primeras estribaciones. Siguió por la Quinta de Zorrilla y se trenzó en batalla frente a la vieja iglesia de la Merced, donde estaba parapetado el escuadrón de gauchos de San Carlos. Este escuadrón de gauchos era dirigido por Bonifacio Ruiz de los Llanos y por Francisco Borja Díaz, porque había un regimiento real de San Carlos, en el pueblo de San Carlos, dirigido por Fernando de Aramburú, porque todavía en 1814 hay una resistencia española muy fuerte en la propia Salta, ¿no? Entonces, después de esta sucesión de combates, y en que van retirándose los españoles hasta atravesar el pueblo de Humahuaca, Güemes va a conseguir que se retiren definitivamente y vuelvan hacia el Alto Perú. Y esto tiene que ver con una de las efemérides que vamos a escuchar ahora. Güemes ante la historia. Sus efemérides. Un 25 de octubre de 1796 nació en Salta Evaristo de Uriburu. Se incorporó a las fuerzas que dirigía Belgrano en 1812, participó de las batallas del río Las Piedras, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe. Invitado por el coronel Segada, marchó a La Rioja en 1817 y se sumó a las tropas del Libertador San Martín. Estuvo en Chacabuco. En 1825 regresó a Salta, donde en 3 ocasiones ejerció el mando como gobernador sustituto.
y falleció en Buenos Aires el 28 de julio de 1865. Muy bien, ¿qué más tenemos? Un 25 de octubre, pero de 1814, Martín Miguel de Güemes asciende al grado de coronel. Esto se debe precisamente al triunfo de Güemes y a la subestimación que habían hecho de él sus enemigos, tanto Goyeneche como Tristán, como Pezuela. Hay algo que empieza a llamar la atención en Buenos Aires, que es que Güemes había prometido que nunca iban a superar la ciudad de Salta los españoles. Esa fue una consigna permanente de Güemes, ¿no? Y es lo que hace fracasar esta segunda invasión, donde uno de los ejércitos más poderosos de Occidente es derrotado por lo que ellos consideraban una fuerza irregular formada por campesinos adiestrados por alguien que no había sido un militar de carrera, como en el caso de Martín Güemes, sino que Güemes, además de su volumen intelectual, evidentemente era un intuitivo y que inaugura esta forma de guerrear en América. ¿Qué más tenemos? Era un gran conocedor del territorio, además. Un 25 de octubre de 1914 murió en Buenos Aires el doctor José Evaristo Uriburu, nacido en Salta. Fue presidente de los argentinos desde el 23 de enero de 1895 hasta el 12 de octubre de 1898. José Evaristo Uriburu fue vicepresidente de la Nación y lo sucede a don Luis Sáenz Peña, quien había renunciado. Y probablemente algo que muy poca gente sepa, fue juez federal de Salta y uno de los miembros fundadores de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina también. Un día como hoy, un 26 de octubre de 1768, nació en Salta José de Gurruchaga. Se educó en el Colegio de Nobles de Madrid, España, fue presidente de la Logia Lautaro, regresó en enero de 1809 a Buenos Aires junto con otros americanistas. Colaborará con el Ejército del Norte con víveres, ropas, dinero. Fue un gran colaborador del general Güemes. Se casó con Martina Silva y Fernández de Córdoba, que organizó el escuadrón de Ponchos Azules. Le dieron el título de capitana del Ejército del Norte. El general José de Gurruchaga murió en Salta el 19 de marzo de 1834 y sus restos descansan en la iglesia San Francisco. Al igual que los de su hermano, don Francisco de Gurruchaga, que es el fundador de la Armada Nacional, y fueron dos de los pocos salteños que fueron educados en el Colegio de Nobles de Madrid. En el 690 kHz. Y en frecuencia modulada. ¿Qué otra efeméride más tenemos? Y la última que tenemos es el 28 de octubre de 1819, que el capitán Alejandro Burela del Ejército de Güemes derrotó a los realistas en San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta. De Alejandro Burela es otro de los patriotas y de los capitanes de Güemes, hermano de don Luis Burela, a quien le hemos dedicado un programa, y ahí, recién que la nombró a Martina Silva, le vamos a dedicar un programa especial también a Martina Silva de Gurruchaga, y a su escuadrón de los Ponchos Azules, que es quien determina el resultado final de la batalla de Salta. Y efectivamente es nombrada capitana de los ejércitos de la patria, con mención especial por parte del general Manuel Belgrano. Y sin darnos cuenta en estos vuelos rasantes de la historia que hacemos, llegamos al final de este programa número 13. Con una hermosa tarde, una hermosa noche. Así es, como es nuestra querida provincia de Salta, así que agradecemos a nuestra audiencia, muchas gracias y hasta el próximo viernes.